Reverendo, tengo un motivo especial para invitarlo a cenar. ¿Qué dice? No, no es nada malo. Estoy preocupada porque mi esposo no ha ido a la iglesia últimamente. Bueno, no estaba seguro de hacer lo indicado, pero el propio Dios me dijo que buscara otro camino. Ah, ¿de verdad? Sí, se me apareció en un sueño y es raro porque yo siempre sueño con bailarinas que están sin con march. Homero, ¿en serio viste al jefe de jefes? ¿Y cómo era? Dientes perfectos, buen olor, categoría de pies a cabeza. Homero, estás loco. Dígale que es una locura. Sí, Homero, ¿recuerda lo que dice el Mateo 7:26? El insensato que construyó su casa sobre la arena. Y usted recuerde a Mateo 21:17. Y dejándolo salió de la ciudad a Betania y se posó allí. ¡Sí! ¡Piénselo! Y comenzamos con otro episodio especial del CC Podcast. Y estamos Joe solo y pues otra vez nada más estoy yo. Saludos especiales, pues primero que nada vamos a comenzar mandando saludos. Primero que nada pues a Charlie, que se sintió un poco mal y ya no alcanzó a llegar al podcast. Nos comentó que ahí está un poco cansado, entonces pues como saben, pues siempre para nosotros la prioridad es que grabar el podcast al 100% cada semana. Entonces pues le comentamos a Charlie que no se preocupara, que descansara esta semana. Igual Calaca por ahí tuvo unos detallitos, entonces no pudo llegar, por lo cual pues yo les dije al final que mejor dejáramos el episodio de Preacher para la próxima semana. Igual no pasa nada, van a tener que esperar un poco más para ese episodio, pero pues por lo pronto, y como decidí que fuera el propósito de este año en el podcast, pues tratar de dejarlos sin podcast semanal lo menos posible. Por lo cual pues vamos a estar aquí aguantándonos un ratito con este mini especial de CC Podcast, de estos temas que tengo ahí siempre preparados para cuando llegue a haber alguna eventualidad, traerles un poquito de distracción un ratito donde ustedes puedan escucharnos como cada semana. Pero pues ahora sí, como les digo, la próxima semana regresamos con el episodio de Preacher. Y pues como cada semana vamos a empezar como siempre mandando saludos. Primero pues a Comentemos Cómics Cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos a todos los S-Cuates, a Edsel, también saludos a David, a Quetza, saludos y a nuestro patrocinador Totis, que ahora sí no vino Charlie, entonces sí, Totis nos está patrocinando. También saludos a Carlitos Roldán y a Comentemos Manga. Recuerden que es el mejor lugar para comprar mangas, ahí síganlo en Facebook y en YouTube. También saludos a los demás S-Cuates, a Gabo Velázquez, Antonio Pérez, Enrique Hurtado, a Chinaski y a Don Armando de los Marvel Legends México Oficial. También saludos a nuestros escuchas de YouTube, a Joaco Enro. También, ¿quién más nos falta? A Leonardo Navarro, a Jonathan Reséndiz. También saludos a la CC Banda, como por ejemplo de Dave Odinson, también nuestro seguidor en Facebook. También a Javier Ramos, que ahí tengo pendiente entregarle sus cómics del sorteo, que hoy vamos a hablar también de el sorteo de este mes. También, quien más nos está faltando, a Víctor Pérez Pérez, fiel escucha del CC Podcast, y a todos los demás que usualmente nos piden saludos cada semana. Saludos a todos ellos. También los saludos de Charlie, que no se nos olvide pues a toda la gente en el Mesón Gaucho, aunque ya no trabaje Charlie ahí, a Rebeca la gerente. También saludos a los Silver Riders y a los Tortugos, al Bebote Fernando González Aguirre, también a todos los que les mando saludos Charlie, también a la banda de ahí de donde trabaja Charlie, que ya se me olvidó. Saludos también a los saludos de la Calaca, pues que se nos olvide de el Jera, Jafet, también a Diego, al buen Diego, saludos también. Y pues a todos usualmente a los que reciben saludos cada semana aquí en el CC Podcast. Y pues ahora sí, pasando un poquito más a los temas, como por ejemplo en Cochino Español, pues les puedo decir que ya esta semana comenzaron a circular las primeras novedades del mes de abril por parte de Panini, la editorial censuradora, con este tema de Marvel. Ya empezaron a salir los números 2 de varias de sus series, por lo menos aquí estuve viendo en Facebook que ya varios grupos de vendedores pues obviamente están teniendo el tema de las preventas, están llegando los primeros títulos. No les puedo confirmar al 100% cuáles ya son, pero me parece que es Spider-Man, ese sí se los confirmo, Spider-Man, X-Men, el tomo 2 de X-Men, el tomo 2 de Immortal Hulk. También el que no estoy muy seguro si ya se está surtiendo, pero vi que sí, es el tomo 4 de Spider-Man Beyond, este tomo que dejó
incompleto Smash, que ya no lo publicó. Recuerden que sacó los primeros 3 tomos de Beyond, de esta etapa que era después de la de Nick Spencer, antes de comenzar la de Zeb Wells. Y pues ahora sí que Panini nos trajo ya el final, donde vimos pues todo lo que pasó con ese tema de la Goblin Queen y todo esto de que Peter Parker había estado hospitalizado. Un tomo muy bueno, por lo menos para los que les gustó esta etapa de Spider-Man, pero ya por fin lo que me parece bueno es que ya se haya completado y no se haya quedado en tanto inconcluso como usualmente nos acostumbraban estas editoriales cuando pierden los derechos. De DC pues ni sus luces, o como diría Charlie Nino, ni noticias de qué va a pasar con DC. Pues en la página de Smash siguen publicando, pero pues son temas así como que de cosas como de cultura popular. Por ahí estaban platicando cosas de fantasmas y de apariciones y no sé qué. Por ahí les pusimos un comentario de que mejor se pusieran a trabajar o que sacaron una ouija a ver si así podíamos saber qué pedo con Smash y con lo de DC. Y pues en el caso de también otras cosas también publicaron ya lo de, como les dije, ya está saliendo. Por ejemplo, a mí me tocó ver en la tienda Panini a la que voy, que es la de San Nicolás aquí en Monterrey. Saludos a todos los que van a la tienda de Panini San Nicolás, una de las únicas, me parece que son 2 o 3 aquí en Monterrey, pero las principales es la de Monterrey Centro y la de San Nicolás, que a mí se me hace la más cómoda por temas de mi trabajo. Pero lamentablemente el único detalle es que está en la mera universidad, aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces siempre es un desmadre con el tema de estacionamiento poder llegar a esa tienda Panini. Pero fuera de eso siempre está bien surtida y siempre encuentro lo que estoy buscando ahí. Pero como les digo, fui el jueves, encontré por ejemplo, ya estaba Spider-Man. Me llamó mucho la atención que estuvieran las dos grapas de Spider-Man, el número 1 y el número 2 de Zeb Wells, cuando en años anteriores pues con el tema de Smash, ya cuando salía un número 1 se agotaba inmediatamente y ya no volvíamos a ver nada más del tema. Pero aquí no, aquí sí pudimos ver tanto el número 1 como el número 2. A lo mejor puede ser porque Panini pues tiene un mayor número de grapas, o porque ellos los tienen mejor resguardados, o sea que ellos no dependen de distribuidores para exhibirlos, sino que ahí los pueden estar guardando en sus tiendas. Por lo menos ahí estaba el número 1, número 2, pero no vi que se agotaran. También me parece que vi que llegó Avengers, sí no se los puedo confirmar, pero también, como les digo, X-Men sí lo compré. De hecho ya también está arriba el video en YouTube, donde pueden ver mi reseña del tomo 2 de X-Men. Recuerden que también este mes vamos a tener el tomo 3, y en el mes de mayo vamos a tener ya el 4, que es lo último ya publicado, y en el tomo 5 ya vamos a ver material inédito de donde se quedó Smash con estos títulos de Amanecer X que los estuvimos viendo. Ese formato que a mí nunca me convenció, y pues por lo menos les puedo reconocer a Panini que las series que están trayendo, que es X-Men, Marauders y X-Force, por lo menos están muy interesantes. A ver qué tal siguen avanzando, por lo menos hasta que lleguemos al evento de X of Swords, a ver cómo lo van a publicar. También Immortal Hulk, el tomo 2, también ya está disponible, que también ese es el material que ya habíamos visto publicado en México, en las grapas, que recuerden que se publicaron hasta el número 10, que es donde hasta donde abarca este tomo. Pero no lo compré porque se lo compré con unas preventas de un cómic local, justamente con el tomo 3 de X-Men, Immortal Hulk y un manga que próximamente les voy a estar platicando, porque vi que ya empezaron también a reimprimir eso. También es bueno que de repente empiecen a reimprimir los mangas que ya tenían un poquito más olvidados. También, como les decía, ya salió también Darth Vader, y me parece que también Star Wars ya del tema de el evento del Reino Escarlata, que como les dije que Panini lo publicó como Reino Escarlata cuando debería ser Reino Carmesí, y que infamemente le pusieron a la miniserie principal la Reina Escarlata de Quira. Ya publicaron ahorita el de Darth Vader, que son tie-ins, pero lo que sí me gustó mucho, de hecho también ya pueden ver la reseña en YouTube, la acabo de subir ahorita que estoy grabando esto. Pues el Reino Escarlata de Darth Vader pues es una historia que en sí no va tanto de la mano con la miniserie principal. Pueden leer la miniserie principal como yo lo hice, sin leer tie-ins, y luego ya irse al de Darth Vader, y pues entienden perfectamente la historia. Darth Vader se va por su lado en el tema del Reino Carmesí, y ahí pueden saber qué fue lo que ocurrió con el personaje en su serie independiente, pero que va con detallitos que podría decirse con Easter eggs o como guiños a lo que ocurría en el evento principal de el reinado carmesí o reinado escarlata. A diferencia del tomo anterior, que si recordarán cuando platicamos los cómics de Star Wars, les decía que sí me molestó un poquito
que no le entendí casi nada al tomo de Darth Vader el anterior, porque esos sí eran literalmente tie-ins de la guerra de los cazarrecompensas. Yo no había leído esa miniserie, ese mini evento, y pues no le entendí nada al título de Darth Vader. De hecho no tenía una secuencia, eran puros literalmente tie-ins infames. De repente se brincaban secuencias completas por estar pasando, o sea, dependía mucho del evento de los cazarrecompensas. Entonces sí me extrañó mucho. Ahorita ya lo volví a leer de la mano con el evento de los cazarrecompensas y ahora sí le entendí perfectamente. Otros títulos que estuve leyendo en español, leí el manga de Akira Toriyama, el del Teatro Manga, volumen 3, también está próxima la reseña y no se la pierdan tampoco en nuestro canal de YouTube y en Facebook, pero ya no me gustó tanto. De hecho, sí les comentaría yo que a mi parecer estuvo mejor el segundo tomo. Lo platicamos en el episodio de Dragon Ball, que a mi parecer este tomo 2, que fue el último que había hecho, sí tenía más relación con el tema de como pilotos para lo que posteriormente fue Dragon Ball y Doctor Slump, no tanto este primero y el tercero que acabo de leer, que son más como de tinte cómico, no tanto como Doctor Slump, sino como ideas así que iban por ahí pasando por la mente de Akira Toriyama y con chistecitos, pero nada concreto, lo que veríamos posteriormente con sus dos títulos insignia, Doctor Slump y Dragon Ball. Si tuviera que escoger uno de los 3 tomos, pues yo sí les diría que se quedaran con el tomo 2, porque sí es el que tiene como que más acción orientado a las peleas, como que vemos más los arquetipos de lo que vimos en Dragon Ball, con mucha acción. El Dragon Ball clásico, el de Goku niño, entonces sí. Y de hecho es un buen ejercicio también, porque es lo que vamos a ver también en el tema principal, de cómo se empiezan a elaborar los grandes proyectos a base de borradores, de cómo a veces los mangakas y también los escritores de cómics y dibujantes tienen ideas, las empiezan a utilizar y poco a poco con la experiencia van puliendo estas ideas para traerlos a grandes proyectos como lo fue Dragon Ball. Entonces ahí sí se lo recomendaría mucho, ese manga de el Teatro Manga de Akira Toriyama, específicamente el tomo 2. Y no se pierdan la reseña del tomo 3 próximamente también en YouTube. Y pues pasando también a la parte de las películas de la semana, pues en sí en esta ocasión vamos a platicar de 2 que tuve oportunidad de ver. La primera de ellas fue una que me gustó mucho, se trata de la película de Tetris, la cual salió justamente este año 2023. Me parece que fue de la plataforma de Amazon Plus, de Apple TV. Es esta plataforma de Apple donde están teniendo ahí bastantes series y películas que están llamando mucho la atención. Y pues justamente ahí decidieron sacar la película de Tetris, que está protagonizada por Taron Egerton, al cual pues todos los que leemos cómics lo conocemos principalmente pues por su participación en la franquicia de Kingsman. Él era Exy, el espía, este chavito que se vuelve Galahad ya después de lo que pasó con este otro espía. Pero pues aquí específicamente en Tetris, que es así a secas el nombre de la película, pues vamos a estar conociendo lo que viene siendo el origen en sí de un conflicto legal así que hubo por el tema de los derechos de Tetris. La película empieza en sí con este personaje de Taron Egerton, el cual se llama Hank Rogers, el cual pues es una especie de programador de juegos para computadora. Está en una expo, me parece que era en Las Vegas, y pues ahí conoce al Tetris. Ahí ve una exhibición del juego. De hecho él había presentado un juego que estaba basado así como en un ajedrez chino y no, la gente no lo pelaba, pero el Tetris sí que gustaba mucho. Entonces se le ocurre ir a pedirle un préstamo al banco porque decide comprar los derechos de Tetris para exportarlo a diversas consolas, principalmente a Nintendo. De hecho va ahí a las oficinas de Nintendo con el mero presidente y de hecho él le dice, bueno, ándale, te voy a recomprar los derechos de Tetris, pero él le dice que no, que quiere que sea una especie de sociedad entre Nintendo y él. Y pues con el dinero que pidió prestado pues decide realizar lo que viene siendo todos los cartuchos del Tetris para Nintendo. Después de eso pues también ahí tiene ciertos, podrían decirse, problemas con diversos jugadores ahí que aparecen. Por ejemplo el mero dueño de los derechos, que es Toby Jones, el actor este que vimos en Capitán América en la primera, el que era Arnim Zola.
él también ahí aparece. Entonces él era el que compró los derechos originalmente, y luego tenemos otra distribuidora. Entonces ahí todos están peleando los derechos del Tetris porque es un juego muy importante. Pero se me había olvidado decirles que parte de la premisa, que es justamente lo que platica el personaje de Taron Egerton cuando va a pedir el préstamo, es que pues el Tetris en realidad lo hizo un programador ruso ahí en la Unión Soviética, que de hecho lo hizo él para divertirse basándose en un juego ruso, como una especie de rompecabezas. Pero el detalle es que él lo hizo pues simplemente para divertirse. Posteriormente lo fueron ahí pasando en disquetes ahí en las oficinas de la Unión Soviética. En varias oficinas tenían el juego. Entonces hasta que por fin lo consiguió el personaje de Toby Jones. Entonces después de eso él ya decide comercializarlo. De hecho le compró los derechos a la Unión Soviética y ellos no sabían ni qué onda. No estaban informados que este cuate los había revendido y que el Tetris era un éxito mundial. Entonces ahí es donde interviene ahora sí Taron Egerton, que ahí tiene ciertos problemas con las otras distribuidoras, y pues a todos los personajes se les ocurre ir a Rusia, a la Unión Soviética, para pues hablar directamente con los representantes entre comillas, los representantes del inventor del Tetris. Pero pues recuerden que estamos en la Unión Soviética en medio del comunismo en los 80s, entonces pues ahí se va a armar todo un problema casi internacional, y pues con todos los clichés que conocemos de la Unión Soviética en aquel entonces, con este odio hacia el capitalismo. Y la realidad es que es una historia pues interesante. Obviamente yo pienso que tiene mucha ficción, como usualmente se maneja en este tipo de películas, donde empiezan a meterle cosas que no ocurrieron y exagerarlo simplemente para que sea entretenido en la trama de la película y que no esté aburrida. Pero pues en sí me divirtió mucho esta película del Tetris. En sí las actuaciones pues no son la gran cosa. Aparecen muchos clichés de los actores rusos, que son muy fríos, así muy acartonados, y pues los otros personajes americanos y todos pues así bien excéntricos, obviamente tratando de hacer este contraste que existe entre ambas metodologías políticas. Pero pues en sí pues me gustó, realmente me divirtió mucho. No desconozco, como les digo, si en realidad todo esto ocurrió, pero pues en sí es una película muy divertida para pasar el rato, esta película del Tetris. De hecho hasta me dieron ganas de agarrar un Tetris y ponerme a jugar. Pero pues en sí creo que ese es el objetivo de estas películas que están tanto de moda, las autobiográficas y de hechos reales. Y pues la segunda película de la cual vamos a hablar esta semana es una que la mera verdad no me gustó mucho. Está divertida en el sentido de... No divertida, entretenida. Pero en sí creo que es una trama muy básica y que hemos visto lamentablemente ya varias veces con otros resultados no tan favorables, que es la película de 65, así se llama, la cual aquí le pusieron 65, al borde de la extinción, protagonizada por Adam Driver, al cual pues todos conocemos como Kylo Ren de las películas estas de Star Wars, la trilogía de las secuelas. ¿De qué se trata 65? Pues si vieron el tráiler pues les puedo decir que ya vieron toda la película. Está pasando en el futuro. Adam Driver pues es un piloto el cual tiene a su hija enferma, entonces pues le ofrecen un trabajo en el cual tiene que transportar a gente que en una nave espacial. Es como lo que ocurre en Alien, que se van en hipersueño, va la gente dormida, pero el detalle es que tiene que quedarse una persona despierta pues para que maneje la nave, algo como lo que pasó con Yaga ahí en los Thundercats al principio en el primer episodio. Y pues le ofrecen una cantidad de dinero a Adam Driver para que sea el piloto. Entonces tiene que pasar 2 años manejando la nave, 1 año para llegar y 1 año para regresar. Entonces cuando ya está de regreso de este trabajo, ya pasaron 2 años, su hija está enferma, necesitan el dinero para hacerle una operación. Pues de repente pues la nave le avisa que están chocando con una especie de asteroide ahí con unos meteoritos, y pues la nave se ve muy dañada y termina aterrizando en un planeta desconocido, así medio salvaje. Y pues resulta ahí también que el único sobreviviente es Adam Driver. Piensa que ya no hay nadie más, que todos los que venían ahí en hipersueño pues ya se murieron, pero sobrevive una chavita, entonces pues la tiene que cuidar. El detalle también es que como está pasando en el futuro, pues hay varias civilizaciones de humanos, no todos hablan el mismo idioma, y aparte como que su tecnología para comunicarse pues falló todo, entonces pues no pueden entenderse con la niña. Y pues el chiste de la película es que tienen que llegar ahí a una parte de la nave que se partió, donde pueden encontrar pues ayuda, cosas que les puedan servir para salir del planeta o para pedir un rescate.
pues si se les hizo muy familiar la trama, pues prácticamente es muy parecida a la que vimos en la película esta de Después de la Tierra, la de Shyamalan con el hijo de Will Smith y con Will Smith. Entonces sí es muy parecida, pero el detalle aquí que le pusieron 65 es que Adam Driver cae en la Tierra. Resulta que caen en la Tierra inexplicablemente en la época de los dinosaurios. Por ahí hay varios dinosaurios que se les están haciendo ahí de bronca a Driver y a la niña y se los quieren comer. Entonces pues el chiste es que ellos tienen que hacer un viaje como de 15 kilómetros de una parte de la nave a otra para recuperar la tecnología que les puede ayudar, pero pues van a estar ahí combatiendo a dinosaurios y a otras cosas ahí, otras amenazas que hay. Y obviamente, pues como se lo imaginan, si dice 65 millones de años pues y meteoritos, pues ya tendrán una idea de cuál es una de las amenazas más grandes que tiene la película. En sí les puedo decir que no me gustó tanto la película, les digo, como les dije en un principio, está entretenida. La dirigió un tal Scott Beck, pero pues la realidad es que es una película pues de acción, donde tienen sobrevivencia de lo que está pasando. Pues la situación que les platiqué de Adam Driver pues trae mucha empatía del personaje con la niñita y pues que la tiene que proteger a toda costa. Por ahí hay unas revelaciones conforme va avanzando la trama, pero fuera de eso pues es una película que sirve simplemente para estar ahí un rato entretenido. Pero no me gustó principalmente porque ahí les va el spoiler, por si la quieren ver pues no escuchen esto. El vato nunca se enteró que estaba en la época de los dinosaurios, o por lo menos en lo que yo estuve viendo, si es que no me distraje, nunca supo, nunca relacionó que, oye, dinosaurios, como están en el futuro, pues a lo mejor ya en el futuro ni siquiera pensaban cómo eran los dinosaurios o algo así, porque la realidad es que nunca dijo nada, o también porque como nada más son poquitos personajes, de hecho solamente participan 4 en toda la película, y que es Adam Driver, la niñita esta, y luego la esposa y la hija. Entonces pues como que nunca se pudo, y como no podía hablar con la niña, así no se iba a poner a hacer un monólogo de no sé dónde estoy, a lo mejor estoy en la época de los dinosaurios. Pues no, pero no sé si nunca se dio por entendido que el personaje se diera cuenta que estaba en la época de los dinosaurios, nunca relacionó nada de los meteoritos. Y al final, pues tampoco se los quisiera spoilear, sí no se los voy a spoilear, pero sí me quedé con cara de ¿y luego? ¿Qué va a pasar con estos? O sea, realmente sí fue un final muy... vamos a cerrar como estas películas donde no importa el final, sino que los personajes cierren su ciclo, no sé, que lo importante no es lo que les va a pasar, sino que estén juntos o algo así. Me recuerdo mucho a los finales que les gusta al Calaca, los del perro diabólico, saludos al Calaca, porque sí, la neta sí, no me gustó para nada el final de esta película. Así que pues ahí sí saben, si ven la de 65, al borde de la extinción, de Adam Driver, también de este año. Y bueno, pues antes de continuar con el podcast, también quisiera tomarme un momento para platicarles que recientemente tuvimos contacto con Christian Douglas, el cual participa en la editorial Unpopular Comics, los cuales nos estuvieron comentando que recientemente acaban de lanzar un Kickstarter el día 6 de abril para reunir el crowdfunding para el proyecto Punk Droid Volumen 1, el cual va a ser una antología de cómics a color con 100 páginas, va a ser un hardcover con 12 historias de ciencia ficción cyberpunk. Este detalle de este proyecto nos llamó mucho la atención, sobre todo porque nos comentaba Christian que pues es un proyecto donde están participando nada menos que 22 creativos, entre escritores y dibujantes de varias nacionalidades. Me parece que hay gente de Estados Unidos, Canadá, España, Puerto Rico, entre varios. Entonces pues nos comentaban sobre todo para que pudiéramos dar a conocer su proyecto, el cual pues va a estar vigente en Kickstarter hasta el 30 de abril, por lo cual si a ustedes les llama la atención esta onda de ciencia ficción cyberpunk, pues ahí los invitamos a que se unan a participar en el Kickstarter. Por ahí por las redes sociales de aquí del CC Podcast les vamos a estar dejando el link, y pues que vale la pena mucho. Nos mandaron ahí una especie de documento para la prensa donde estuvimos viendo parte del arte y parte de la sinopsis de estas historias, y pues realmente es un proyecto que llama mucho la atención. Esperemos y logren su meta, van a ver que sí, y pues próximamente les estaremos trayendo la reseña de Punk Droid Volumen 1, porque realmente vale la pena también apoyar a este tipo de proyectos independientes. Un saludo también para la gente de Popular Comics y a Christian Douglas. Y pues bueno, ahora sí, continuando con el podcast, en el caso de las reseñas de cómic, hace rato les platicaba que estuve leyendo ya La Guerra de los Cazarrecompensas de Star Wars, un tomo que en lo personal me gustó mucho.
sobre todo ahora que ya lo leí, porque les decía que el de Darth Vader pasado lo leí, no me gustó tanto porque no le entendí nada, pero en sí va a ser una especie de reseña, pero también de crítica a lo que está haciendo ahorita Star Wars. Ahorita todos estamos muy emocionados por lo que pasó con el tema de Ahsoka, que ya salió el tráiler. También por ahí anunciaron que mi archienemigo Dave Filoni va a dirigir una película de Star Wars donde va a estar dándole seguimiento a todo lo que estuvo publicando en Mandalorian, también lo que estuvo viendo en Boba Fett y también lo de Ahsoka, y terminando todo su choro ese que empezó en Rebels, de lo cual ustedes saben que yo no soy tan fan. Lo he platicado varias veces que pues estuvo chido lo que hizo en la Guerra de los Clones, metiendo todos estos personajes, creando a Ahsoka, pero realmente ya con Rebels pues realmente el 95% de la trama dependía de estar dándole seguimiento a sus personajes, a los personajes propios de Filoni que creó en Star Wars en la Guerra de los Clones. A mí en lo personal pues no me gustó tanto que luego de repente todos se centran sus personajes en Bad Batch, por ejemplo, que en la primera temporada, que no he visto la segunda, pero en la primera siempre tenían que tener cameos todos sus personajes, y luego en Boba Fett metió a este cazarrecompensas con el que tiene la batalla final Boba, que fue creación de Filoni. Entonces como que de repente sí siento que le dan mucho poder. Entiendo que lo que él hace vende, que ahorita existe una generación que creció con la serie de la Guerra de los Clones, la que fue 3D, pero pues también como que debería de tenerle un poquito más de empatía a los personajes. Por ejemplo, el Mando, que es más creación de este director de Iron Man 1, que ya hasta se me fue el nombre, no puedo creerlo que se me haya olvidado, que es Jon Favreau. Pero pues ahí todo esto que hace Filoni pues prácticamente ahí hace que se levante el rating. En lo personal pues como les digo, leí la Guerra de los Cazarrecompensas, donde ya entendí que pues como que la gran revelación era que el personaje que estuvo detrás de todo era Qi'ra, el personaje que interpretó Emilia Clarke en la película de Han Solo, y que regresa justamente para la época de la trilogía original, estando ahí entre el Imperio Contraataca y el regreso de los Jedi, ya con un plan para eliminar a Darth Vader y a Darth Sidious, al emperador. Pero pues también nos mencionaban ahí que todo esto dependía del poder de su organización, el Alba Escarlata. Recientemente en Estados Unidos terminó ya la última miniserie, la de Imperio Oculto, es con el título correcto, que me parece que Panini ya lo estaba traduciendo en referencias que hacía como Imperio Secreto, que ese fue un evento de Marvel, el del Capitán América nazi, es Imperio Oculto. Y pues tuve oportunidad de leer el último número, de una vez se los voy a spoilear, pues que al final no pasó absolutamente nada, no pueden alterar lo que ya ocurrió en el cine, por lo cual al final pues simplemente se nota como ya supuestamente Qi'ra había derrotado a los Sith, ya los tenía en 4, y resulta que al final otros personajes intervienen y terminan frustrando su plan, por lo cual ella decide escaparse, huir y nunca volver a mencionarse. Prácticamente pues queda borrada, así justamente para no crear inconsistencias o hay algún cabo suelto en la trilogía original. Esto en lo personal pues es algo que todos conocemos que ocurre cuando se crean cómics basados en películas o para llenar huequitos, que pues al final introducen personajes nuevos que al final sabemos que no importa porque pues no van a existir. Y pues esto pasó en Imperio Secreto con el personaje de Qi'ra. Ya poniéndome muy loco, pues tal vez podrían darle cierta continuidad a lo mejor en Mandalorian o en estas series que volviera a aparecer, pero pues sí, yo ya lo veo muy difícil. Así que con eso vamos a dar concluido esta sección de Joe odia a Dave Filoni. Otra reseña también pendiente es que esta semana también tuve la oportunidad de revisar, ahora sí, Martha Washington Goes to War. Sí, por tercera semana consecutiva vamos a estar hablando aquí en el CC Podcast del personaje de Martha Washington, creado por Frank Miller y Dave Gibbons. Recuerden que hace 2 semanas tuvimos nuestro episodio dedicado a Gimme Liberty, la primera miniserie dedicada a este personaje publicada por Dark Horse en 1990-91. Pero como lo comentamos la semana pasada, que tuvimos también a Jen de invitado, saludos a Jen, pues en sí ya las secuelas de este personaje dejan de cierta manera algo que desear, ya que pues la obra original Gimme Liberty es la que trae la mayor carga, a mi parecer, de creatividad tanto
de Frank Miller como de Dave Gibbons, tanto en el guión como en el dibujo. Recuerden que lo estuvimos platicando, les recomiendo mucho que escuchen ese episodio donde hablamos cómo en ciertos puntos hasta tiene cierta temática parecida a Watchmen, de tener artículos, de tener textos que complementan la historia. Pero en la secuela Martha Washington Goes to War, lo que tenemos es ya una secuela directa, muy al estilo de Frank Miller, donde se va directo a la acción, ya no plantea tanto una historia, sino que ya son más situaciones impactantes. Lo que ocurre aquí es que seguimos al personaje de Martha después de todo lo ocurrido en el cómic anterior. Ya pasaron, me parece que 2 años después de lo que pasó en la primera miniserie, y vemos cómo Pax, la fuerza Pax, sí, que es la organización a la cual pertenece Martha, que es el ejército de Estados Unidos, pues sigue combatiendo esta guerra civil que ocurrió en la miniserie anterior, donde varios estados de Estados Unidos ahí se separaron y se convirtieron en países propios. Pero además de estar combatiendo en esta guerra, Martha también tiene que estar al pendiente de unos seres a los cuales les llaman los fantasmas, que comienzan como una especie de leyenda urbana entre los soldados de los diversos ejércitos que están ahí participando, pero poco a poco se va a estar dando cuenta que en realidad es algo muy, ahora sí que una amenaza muy real, ya que en realidad se trata de una tercera organización la cual se está dedicada a estar saboteando las operaciones de varios de los involucrados. De hecho, también ahí nos presentan que empieza a desaparecer gente, empieza a haber atentados contra varios funcionarios y científicos. Cualquier persona que sea de valor o interés para el ejército empieza a ser víctima de estos fantasmas, y Martha se da cuenta que tiene algo que ver con su amigo el Apache, que termina siendo su novio, y también con esta Raggy Ann, su amiga, la niñita psíquica. Pues como que algo también tienen que ver, pero pues a ella le extraña mucho porque al principio de la obra se nos explica que ellos murieron en una bomba atómica que cayó en Chicago, donde estaban ellos, donde estaba la mamá de Martha, y pues ella prácticamente ahí ya perdió a toda su familia, por lo cual se tuvo que refugiar en el ejército y estar concentrada en estas misiones. En sí, como les digo, pues no es una obra que sea tan buena como la original. La realidad es que la primera obra es la que vale muchísimo la pena, pero como secuela pues es una obra que cumple muy a secas. Lo que vemos aquí, como les digo, es a una Martha que se acaba de pasar por una pérdida muy grande, que tiene que ya solamente al ejército como su vida, pero vemos que ahora ya está del lado contrario, porque ahora el nuevo líder de Estados Unidos en las sombras es este personaje, el general cirujano, el que está controlando todo. Y pues muy al estilo de la miniserie anterior, vemos cómo está tratando de eliminar al mismo tiempo de utilizar a Martha para sus fines diabólicos. En sí, lo que puedo decir es que este personaje del general cirujano, que en la primera miniserie tenía mucho potencial, termina convirtiéndose en una especie de Darth Vader, o lo que simbolizaba Darth Vader en la primera trilogía de Star Wars, como una especie de hombre robot, asesino, intimidador. Era lo que él tenía como función el general cirujano en esta historia. Al final pues se vuelve como una especie de villano ya, pues para darle un cierre a este tema. Pero en sí el mensaje que nos da el cómic, ese sí creo que le rescata un poquito más a lo que nos presentan. Por ejemplo, el hecho de que Martha se empieza a refugiar en este ejército que pues para ella ha representado todo desde su niñez. Posteriormente se da cuenta que existen otros caminos. Creo que ese es uno de los puntos más importantes de esta obra, que si bien se da cuenta que hay otras alternativas, no se había dado cuenta que podían ser mejores, que podía hacer un cambio en el mundo. De hecho, ella al final se da cuenta que todo lo que hizo estuvo bien, pero lo estaba haciendo por los motivos incorrectos. Al final tenemos como el personaje sufre una transformación, en sí muy al estilo de Frank Miller, se vuelve una especie de samurái. Creo que ese es uno de los aspectos más importantes que representa a Martha Washington en esta obra. Y eso da pie a lo que vamos a estar conociendo en las siguientes secuelas, como la de Martha Washington Saves the World, donde vemos que ella ya no cabe ahora sí en este nuevo mundo que se está formando ya fuera de toda esta manipulación tan mediática que estuvimos conociendo en la primera obra, que como les digo, a mi parecer es una de las que vale más la pena. Pero en sí, como obra de Martha Washington, creo que está bien y a secas. Yo creo que la próxima semana, también ya que esté Charlie y el Calaca,
vamos a platicar por cuarta semana consecutiva de Martha Washington y vamos a revisar Ghost to War, la de Saves the World, así que pues estén al pendientes por si les está llamando la atención este cómic de Martha Washington que lo hemos estado platicando, pues todavía tenemos un poquito más que decir al respecto, así que no se lo pierdan. Ahora sí, pues sin más por el momento vamos a dejarles la cápsula de las carillauturas, la cual regresó esta semana y pues aproveché para incluírselas en el podcast. De hecho, las próximas cápsulas que también tengamos de esta misma sección se las vamos a estar dejando aquí en los episodios a manera complementaria, así que no se las pierdan cada 2 o 3 semanas las carillauturas. Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y después de 2 años de no haber publicado esta sección regresamos con esta cápsula que me gusta mucho a mí en lo personal, a pesar de que pasaron 2 años desde la última que realicé, la de las carillauturas, esta sección que si ustedes no la han escuchado es donde hablo profundamente de varios de los proyectos animados que ha habido en el medio de los cómics. Específicamente nos habíamos quedado en los 2 episodios anteriores con el universo animado de DC y pues en esta ocasión vamos a retomarlo donde nos quedamos con la tercera película del universo animado de DC, que se trata de Wonder Woman de 2009, una película que, deseo de ser sincero, no me llamaba tanto la atención volver a ver. De hecho, creo que parte de eso fue lo mismo que hizo que no le diera tanto seguimiento a este proyecto, pero después de haberla visto, de haberme animado y estarla revisando, pues descubrí muchas cosas que realmente creo que hacen que llame la atención este proyecto que tuvo lugar allá en el 2009, que pues representaba una franquicia animada para la Mujer Maravilla con esta película y que curiosamente con el paso de los años veríamos cómo se fue desenvolviendo hasta llegar a una película live action protagonizada por Gal Gadot. Obviamente este proyecto de la película animada de Wonder Woman pasó cuando todavía ni siquiera se consideraba que hubiera un live action y pues ahora es una de las heroínas consentidas en el cine, la Mujer Maravilla, sobre todo ahorita con todo lo que está pasando con la nueva reestructuración del universo DC en películas live action. Y pues lo primero que les puedo decir de esta película de Wonder Woman del 2009, me llevé una grata sorpresa al saber que fue escrita por Gail Simone, una escritora que, pues si ustedes no son tan fanáticos de los cómics, es una escritora con una larga trayectoria dentro del medio de los cómics, principalmente ha escrito en DC. Ella ha escrito personajes icónicos como Batichica. De hecho, ella estuvo encargada del relanzamiento de Batichica en el 2011, pero posteriormente vendrían más, pero como quiera es una escritora con mucha experiencia. También con las aves de presa, con las Birds of Prey, que ya las vieron también en la película de Harley Quinn, Black Canary, Cazadora, René Montoya, todos estos personajes ya los ha escrito. También tuvo una miniserie muy interesante de Secret Six, un grupo de supervillanos que lamentablemente ya no se le ha dado tanto seguimiento, pero que fue un título que llamó mucho la atención en su momento. Y en el caso de guiones animados, créanme que yo me llevé la sorpresa de ver que a ella le tocó escribir 2 episodios que me llamaron mucho la atención. Uno de la Liga de la Justicia Ilimitada, esta serie donde vimos a la Liga de la Justicia allá por principios del 2000 con todos los superhéroes de DC, una de mis series favoritas, con la mayoría de los guiones fueron en aquel entonces de Dwayne McDuffie, pero aquí Gail Simone se aventó uno de los episodios que me gustaron mucho, que fue el de Cita Doble, que es uno donde vemos a Canario Negro y a Green Arrow, y además a Cazadora y a Pregunta Question, haciendo ahí una operación. Realmente fue un gran episodio, sobre todo para el desarrollo de ambos personajes, de las 2 parejas de personajes que tuvieron mucho protagonismo en esta serie. Pero también en la serie de Batman el Valiente apareció en un episodio donde Batman pierde la memoria. Estaba interpretando a su alter ego del bajo mundo, Matches Malone, y pues como perdió la memoria, pues se quedó pensando que él era Matches Malone. Y ahí le tocan a las aves de presa que estaban apareciendo todas en la serie de Batman del Valiente, que eran Gatúbela como villana, pero también de repente como antiheroína. También por ahí Canario Negro y Cazadora siempre salían en la serie, entonces realmente ahí vimos la reunión de las aves de presa en esta serie animada, y sobre todo porque tuvieron ahí una secuencia donde cantaron
y que la canción es muy, muy hilarante. Por si les llama la atención checarla, búsquenla en YouTube, porque ahí es una canción de donde ellas madrean a todos los superhéroes, sobre todo a Flash, que le dicen ahí que es muy rápido, pero para ciertas cosas no debería ser tan rápido. Ahí lo madrearon bien machín. Pero como les digo, pues se le encargó allá en el 2009 que se encargara del guión de esta película de Wonder Woman, que me llamó mucho la atención el hecho de que vemos nuevamente el origen, pero es un origen muy clásico, sobre todo por el hecho de que es bien sabido que esta versión de la Mujer Maravilla que vimos en esta película está basada en, pues se dice usualmente que está basada en el reboot que hubo en los años 80, en 1987, escrito por el ya fallecido ahora George Pérez, que fue el volumen de Gods and Mortals, esta serie donde vimos cómo George Pérez reinterpretaba a la Mujer Maravilla para después de las crisis en Tierras Infinitas, metiéndole más mitología al personaje y dejando de lado todo este estilo de escritura que tenía tan encasillado a la Mujer Maravilla. Ahora sí ya la veríamos en un estilo de ser una guerrera amazona peleando contra dioses y sobre todo desempeñándose como una guerrera. Y lo que más llamaba la atención aquí en lo personal es cómo pues se dice que la historia estaba basada en esto de George Pérez, sí, pero la realidad es que estuvo muy diluido. Tal vez no se basó, sino más bien se inspiró. ¿Por qué? Porque George Pérez en su run metió elementos como que Wonder Woman, ella es independiente de Steve Trevor. Sí aparece Steve Trevor, pero como una figura mucho mayor a Wonder Woman de edad. No tienen una relación romántica. Wonder Woman tiene otras misiones cuando llega a la humanidad. También ahí vemos el origen de las Amazonas. Pero en esta película de Wonder Woman del 2009 la realidad es que no vemos esto. Simplemente vemos el origen de más bien de Diana, cómo llega. Y sobre todo cómo conoce a este Steve Trevor. Es una película que ahorita que la platiquemos se van a dar cuenta que tiene muchas similitudes, muchísimas más similitudes con lo que vimos en la película live action de Gal Gadot, por lo cual es extraño cómo en aquel entonces, poniéndose en perspectiva en 2009, cómo se les ocurrió tratar de darle este origen más clásico, o sea, a lo que pasó en los años 40 con lo de que Steve Trevor era el novio de Diana. Sí, sobre todo creo que ese sería uno de los elementos más importantes en esta historia, que se vea el origen más clásico, cuando en lo personal, según no soy tan lector de Wonder Woman, la realidad es que me faltan muchas historias que leer, pero yo no recuerdo que metieran tanto a Steve Trevor después de la crisis, sino fue hasta otro reboot, el de 2011, donde se vuelve a este origen donde Steve Trevor es pareja de Diana. Entonces pues vamos a revisar justamente esta historia de Wonder Woman del 2009. Pues Wonder Woman de 2009 comienza mostrándonos una batalla en la antigua Grecia, donde ya estamos en el punto más crítico de esta guerra, justamente liderada por el dios de la guerra Ares, el cual tiene una batalla contra Hipólita, la reina de las Amazonas. Vemos cómo criaturas pelean contra el ejército de Amazonas, siendo el arma principal de Ares su hijo Trax, el cual sorprendentemente aquí nos revelan que se trata de el hijo de Ares con Hipólita. O sea, realmente Hipólita fue engañada por Ares, fue la madre del hijo de este, y ahora este se encargaba de eliminar a las Amazonas. Sin piedad, Hipólita termina asesinando al hijo de Ares y derrotándolo, y cuando Ares está a punto de ser asesinado por Hipólita, pues los dioses hacen cumplir su voluntad y les dicen que no lo mate, sino que lo encarcele. Ahí después de eso vemos como las Amazonas se van a su isla, a Temisira, se apartan de la humanidad, y vemos también ahí como, debido a los deseos de Hipólita de tener una hija, crea en barro la figura de la bebé Diana, a la cual le dan vida a los dioses. Esto en sí es muy parecido a lo que vimos también en el reboot de George Pérez, pero a diferencia de aquí nos mostraban en el cómic cómo las diosas decidían crear a las Amazonas. También ahí nos mostraban cómo eran las almas de mujeres que habían sido asesinadas, siendo Hipólita, la reina de las Amazonas, el alma de una mujer cavernícola que había muerto estando embarazada, por lo mismo tenía ese deseo de tener una hija. Aquí también nos muestran cómo fueron encarceladas no por Ares, sino por Hércules, que es llamado Heracles aquí, cómo ella las engaña, las derrota y termina encarcelándolas, hasta que las diosas también intervienen, pero de cierta manera como castigo reciben las Amazonas, que tienen que estar separadas de la humanidad. De igual manera Hipólita, como les decía anteriormente, deseaba tener una hija, también en barro crea la figura de Diana y terminan dándole vida.
Como pueden ver, hay ciertas diferencias en lo que viene siendo el principio de la obra y de las películas, pero como siempre les he dicho, pues se trata más que nada de una obra inspirada, no basada. Posteriormente también nos muestran cómo en el caso de el cómic hay una vidente que se llama Menalip, la cual es del oráculo que tienen las amazonas. Ella le dice a Hipólita que una amenaza importante se acerca, por lo cual tienen que elegir una campeona, la cual se realiza una competencia entre las amazonas, terminando como campeona justamente la princesa Diana, quien había estado participando a escondidas. En la película no, en la película lo que vemos es que el piloto Steve Trevor llega a la isla después de haber estado participando en una prueba de aviones, termina ahí siendo la nave comprometida, termina cayendo en la isla de las Amazonas y además es rescatado por Diana después de un conflicto ahí con varias amazonas. Lo importante aquí es que Steve Trevor es capturado, interrogado y terminan interpretando la llegada de este último como que el dios de la guerra se acerca, por lo cual también tendrán que elegir una campeona con una competencia. A Diana le es prohibido competir, por lo cual termina metiéndose a escondidas a esta justa y termina como campeona, pasando la última prueba, que es rebotar unas flechas con sus brazaletes de amazona. En el cómic no, en el cómic lo hace con una pistola que tenían misteriosamente las amazonas. El origen de esto pues se explica ya muchísimo más adelante. Ya centrándonos más en la película, pues vamos a ver cómo resulta que había una amazona, la cual era Perséfone, que traiciona a sus hermanas amazonas, ya que pues ella había sido muchos años la carcelera de Ares, al cual tenían justamente ahí capturado en la isla de las Amazonas. Era como parte de su penitencia tenerlo ahí capturado, custodiarlo, y también elimina por ahí a una otra amazona que se llamaba Alexa, que era pues ahí una muy amiga de esta Artemisa, que también aquí aparece en la película. Alexa había tomado el lugar de Diana para que ella pudiera ir a competir a escondidas, y pues ahí empieza la misión de Diana en el mundo del hombre, llevando a Steve Trevor de vuelta para poder encontrar a Ares y detenerlo. ¿Les sonó familiar? Pues sí, es parte de lo que vimos también en la película live action de 2017. Centrándonos un poquito más en la historia, pues como les digo, llegan en el avión invisible, el cual repararon las amazonas. El avión de Trevor le dan esta tecnología, además de que regresan ahí a la base de Trevor para infiltrarse como soldados, ayudar a Diana, empiezan a investigar, por ahí tienen una cita, medio cita, se van a beber, no es Trevor, pues no logra seducir a Diana, pero posteriormente se encuentran como que el plan de Ares, que es, resulta que él quiere que le quiten unos brazaletes que las amazonas le pusieron cuando lo capturaron. De hecho, él va a ver a su tío Hades, el dios de la muerte, el cual termina liberándolo, además de que Ares ve ahí en el inframundo a su hijo, el cual sirve como una especie de esclavo para Hades. Ya el final en sí, el punto más importante de la película, llega cuando Ares crea un ejército de monstruos, de soldados ahí que quién sabe dónde sacó. Están atacando Washington, entonces llega Steve Trevor y Diana, los cuales empiezan a combatirlos. Hay un punto donde también llegan las amazonas comandadas por Hipólita y por Artemisa, los cuales también ahí tienen participación en la batalla final contra el personaje. Al final pues Diana termina derrotándolo utilizando el lazo de la verdad ahí para poder debilitar a Ares, y al final terminan ahí matándolo. Ahí se revela que en realidad ya no estaba protegido por los dioses. Ahí fue un comentario muy discreto que le hizo a Hades en el inframundo, y pues terminó siendo la perdición de este villano ahí derrotado por Wonder Woman. Regresa ahí a la isla de las Amazonas, pero al final decide regresarse también a quedarse en el mundo para estar con Steve Trevor, y pues al mundo ya la conoce justamente como la Mujer Maravilla. De hecho, esta película termina ya cuando vemos que ellos están ahí yendo de compras y de repente aparece Cheetah, que es otra de las villanas importantes de Diana. Curiosamente también en el cómic de George Pérez, terminando la historia, la primera historia, la historia que le da lanzamiento a este título, que es donde aparece donde aparece Ares, pues ahí ya la segunda villana es Cheetah. Datos importantes de la película que vale la pena resaltar es, por ejemplo, en el cast de voz me llamó mucho la atención los actores que participaron, porque por ejemplo el papel de Diana lo hace la actriz Kerry Russell, la cual justamente había estado yo hablando hace poco cuando hice la reseña del oso cocainómano de Cocaine Bear. Allí ella apareció. Me gustó mucho su trabajo de voz, ya que por el tono que le pone a Diana
no es una chica así muy dulce, sino que es como una mujer independiente. Se nota que es una mujer atractiva pero con fortaleza, todo eso a través de la voz de Kerry Russell. También a Steve Trevor me llevé una grata sorpresa al ver que lo interpretó Nathan Fillion, un actor que muchos lo recordarán por sus papeles como en Firefly. También actualmente tiene esta serie de, ¿cómo se llama? The Rookie, esta del policía novato, pero que ya es una persona de cierta edad mayor. Y pues también apareció en el Escuadrón Suicida de James Gunn, era el que se podía quitar los brazos este personaje. En el caso de Ares, que es el gran villano, como les decía, pues aparece Alfred Molina, el cual ahí pues tiene una gran actuación como el villano. También aparece Rosario Dawson en el papel de Artemisa. Me llevé una grata sorpresa al ver que ella participaba, ahorita que está tan de moda con la noticia que se dio de la serie de Ahsoka. Ahí ella interpreta justamente a este personaje, esta amazona, que también se me había pasado decirles que ella apareció por primera vez en los 90s, en este arco donde Wonder Woman es sustituida por ella, ya que era parte de una tribu independiente de Amazonas. Al final se unifican todas y la reina Hipólita decide volver a hacer la competencia original donde Diana obtuvo su título, por lo cual al final es derrotada por Artemisa y ella se vuelve la nueva Wonder Woman oficial. Después moriría y después regresaría ya años más tarde, y ahí ha estado en varios cómics. Actualmente por ahí aparece Artemisa. Aquí pues a ella se le da un papel más que nada como de mentora de Diana, consejera de la reina, por ahí aparece, y pues más que nada tiene una amistad con el otro personaje, Alexa, la amazona esta que les comenté que falleció al tomar el lugar de Diana como guardia de Ares, que también haciendo el comentario a esta amazona Alexa también me llevé la sorpresa de que la interpretó en voz esta Tara Strong. Para quienes no la conozcan, pues ella es la voz de Harley Quinn en la serie animada de Batman, y pues es una actriz que ha hecho muchos cameos, sobre todo animados, al darle voz a Harley Quinn. También otros personajes importantes, Oliver Platt, que es un actor que ha estado pues en varias series. Yo lo conozco por una serie que me gusta mucho, que es Chicago Med. Él interpretó a Hades, y también por ahí estuvo Virginia Madsen como la reina Hipólita, que también fue una actriz que le dio mucha personalidad a este personaje. Y pues ella no ha hecho tantos papeles importantes, pero me llamó la atención que también participó ahí en La Ley y el Orden V, ahí estuvo participando. Pues es un buen cast. Me sorprendió ver a estos actores interpretando personajes de DC. La verdad es que no tenía ni idea que participaban, pero la realidad es que hay varios. Por ejemplo, esperemos si próximamente les traiga la reseña de la siguiente película de DC, que fue la de Green Lantern First Flight, donde participó nada menos que Christopher Meloni, el de La Ley y el Orden, el detective Stabler, también ahí estuvo participando con su voz. Pero regresando a Wonder Woman, también como les digo, pues hay diferencias importantes con el cómic, aparte de las que ya les comenté. Por ejemplo, en el cómic de George Pérez tienen un papel relativamente importante los hijos de Ares, que son Phobos y Deimos. Aquí no, en la película solo aparece uno que me parece que es Deimos, pero no es acreditado como hijo de Ares, sino como un seguidor más. Y es una especie de demonio que tiene una batalla contra Diana. También, pues como les decía, principalmente el hecho de que en el cómic Steve Trevor no tiene esta relación con Diana, sino que es años más grande que ella. De hecho, en el primer arco casi ni siquiera interactúan. Tiene más relación Diana con la profesora Capatelis, que es la que le enseña a hablar inglés, porque ella llega y no sabe ni siquiera hablar el idioma. Acá no, en la película ni siquiera es mencionada. De hecho, la doctora Capatelis y su hija Vanessa van a aparecer, pero hasta la siguiente película protagonizada por Wonder Woman, que tuvieron que pasar, me parece, 10 o 9 años, que fue la película de Wonder Woman Bloodlines, que también eventualmente la llegaremos a comentar aquí. Pero acá no, acá simplemente, pues les digo, vuelven a la fórmula clásica de que Steve Trevor es el enamorado de Diana. Están trabajando en el gobierno en una especie de proyecto secreto para no revelar que Diana es la Mujer Maravilla. La fórmula clásica que también vimos en la serie de Linda Carter. Una película que pues les recomiendo que la chequen. Está disponible en HBO Max. También la pueden conseguir, pues me imagino que debe de estar disponible también en DVD y Blu-ray y digital. De igual manera me llama la atención, sobre todo cuando les decía que estaba basada o inspirada en el arco de George Pérez, porque hace unos años hubo una iniciativa por parte de DC de vender sus películas con un cómic, por lo cual cuando se reeditó esta película de Wonder Woman, se vendía justamente con el tomo de
los primeros números de la Wonder Woman de George Pérez. Entonces pues no se vayan con la finta de que está basado, sino más bien es una inspiración muy leve, pero eso no quita que la película esté divertida. Sobre todo pueden ver todo lo que tomó la película de Gal Gadot con esta versión animada. Muchas veces las versiones animadas son como una especie de borrador para lo que vamos a ver ya en los live action. Entonces pues vamos a estar analizando próximamente, ya no vamos a tener tan olvidada esta sección de las carillouturas y vamos a hablar un poquito más, por lo cual con esto concluimos Wonder Woman del 2009. Sin más por el momento, aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima. Y pues ahora sí, regresando al tema principal de esta semana, pues en sí quise improvisarles ahí un pequeño tema, pero que ya había estado yo pensando desde hace algún tiempo, y es cómo comenzar a leer cómics y no morir en el intento. Creo que es importante, sobre todo para la gente que está comenzando a leer cómics, que muchas veces tienen la inquietud de cómo deben de comenzar a leerlos. Nosotros los lectores que ya tenemos muchos años con este tema de los cómics, pues habremos tenido nuestra situación de cómo comenzar a leer las historietas, dónde comenzar, qué es lo que nos llama la atención y cómo lo hacemos, ¿verdad? Pero también hay gente que hay una nueva generación que está más familiarizada con las películas, con las series, con las caricaturas, y entonces ellos quieren comenzar a leer cómics y no saben cómo hacerlo, porque luego de repente llegan ahí con sus Hombre Araña 890 y tantos y Batman 945, entonces pues realmente ahí puede ser un poco, en este caso, intimidante el empezar a leer cómics. Primero que nada les voy a platicar cómo fue que yo empecé a leer cómics, que fue con el cómic de Dark Knight Returns. De hecho, pues yo desde niño veía las caricaturas. Yo recuerdo que en los 90s vi la serie de Iron Man, esta que era de Marvel, donde salía que a War Machine, la Bruja Escarlata, y creo que también aparecía la Mujer Araña. No recuerdo quiénes aparecían, sobre todo me acuerdo de Iron Man y War Machine. También vi la serie de Spider-Man, que hemos hecho el chiste muchas veces de esa serie, que fue cuando aparecía Morbius censurado, que no podía chupar sangre, sino que les quitaba el plasma con las manos. También vi la de los X-Men, la vi muy poco realmente. La X-Men de los 90 ya la vi hasta muchos años después. Y sobre todo también la serie animada de Batman fue de las que más me tocó ver. Ya un poquito más grande, como de unos 12 o 13 años, me tocó ver la que viene siendo la Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia Ilimitada, que hasta la fecha son mis series favoritas de cómics, donde vi todos los personajes del universo DC que conozco hasta la fecha. En la inquietud de leer cómics, pues me nació una vez que acompañé también a un amigo que iba a comprar unos mangas. Creo que iba a comprar uno de Naruto de Editorial Beat, a estos puntos Beat. A lo mejor ya las nuevas generaciones no se acuerdan de Editorial Beat, porque sí, ya pasaron más de 12 años que quebró. Y pues era este editorial que tenía los derechos de Marvel y también de DC, así como Smash, que también los perdió. De hecho, Smash fue quien le quitó los derechos de ambas editoriales, y Beat pues también publicaba mangas, dejó varios ahí inconclusos. A Naruto específicamente me parece que lo dejó en el tomo 25. El caso es que acompañé a este amigo, el cual iba a comprar su manga, y pues yo en ese momento pues acababa de pasar esta época donde tuvimos la película de The Dark Knight, la de El Caballero de la Noche de Christopher Nolan, y Editorial Vida había lanzado una promoción donde iba a lanzar cómics, podrían llamarse icónicos de Batman. No, era un paquete que incluía los 2 tomos del 10º aniversario de Dark Knight Returns, que sí los había lanzado casi 10 años antes Editorial Beat. También La Muerte en la Familia de Batman, pero con portada dorada, no plateada, dorada, y el Killing Joke. Entonces era un paquete que ahí vendía, pero también los vendían separados. Total que yo en aquel entonces, que no leía tantos cómics, me enteré que Dark Knight Returns y Watchmen eran 2 de los cómics que se consideraban como que lo mejor, lo que relanzó los cómics en los 80s, lo que los volvió así cómics de culto, que eran así la cosa más genial que había existido en los 80s. Y sobre todo que Dark Knight Returns y Killing Joke también habían redefinido a Batman, por lo cual pues cuando vi que tenían ese Dark Knight Returns decidí comprarlo. Compré el primer tomo, que traía el número 1 y número 2, y ya posteriormente, después de varias semanas, regresé y compré ya el final de la obra. Desde aquel entonces Dark Knight Returns se volvió mi cómic favorito ever. De hecho es mi cómic favorito tanto de Batman como de cualquier otro cómic, aunque haya gente que diga que pues es una obra que no le ha pasado bien
que no la ha tratado bien el paso de los años, pero pues para mí sigue siendo un gran cómic hasta la fecha y lo sigo leyendo y no me canso. En el caso es que pues cuando yo lo abrí pues me llamó mucho la atención porque pues como les digo yo no conocía absolutamente nada de cómics, pero pues por ejemplo el look del Batman que aparecía ahí, el Batman ya un poco más grande, me recordaba mucho al de Batman del futuro cuando aparecía Bruce Wayne viejo. Y pues la historia, pues aparecían personajes que conocía por la serie animada como el Guasón, Dos Caras, también Gatúbela, que también llega a aparecer ahí Selina Kyle. Y pues uno que otro, el líder mutante pues es original ahí de Dark Knight Returns, entonces no tuve ningún problema. Y pues obviamente Superman y Green Arrow que también hacen aparición en la obra. También Carrie Kelly, pero pues ella es pues un invento ahí también de Frank Miller en Dark Knight Returns. Después de eso también me compré La Muerte de Superman, que fue perfectamente el siguiente cómic que decidí comprar, que también ahí lo estaban vendiendo. Era una edición de 15 aniversario, creo que era, por ahí debo de tener mi tomo. Y pues esa historia en específico pues aparecían personajes que yo conocía por la serie de la Liga de la Justicia Ilimitada como Booster Gold. También aparecía Máxima, que había salido en la serie de Superman. Y pues Fuego y Hielo también habían aparecido en la Liga de la Justicia Ilimitada, pero más que nada Fuego. También Blue Beetle, a él no lo conocía. Tampoco Bloodwing, que resultó ser el detective marciano. Guy Garner tampoco, fíjense, no lo conocía. Ahí fue donde conocí a Guy Garner. Y pues Superman y Doomsday ya lo conocía también por la película de Doomsday, que ya también hablé de ella en la sección de las carillauturas hace como 2 años. Y también por un episodio donde apareció en la Liga de la Justicia Ilimitada. De hecho, como dato curioso, también me llamó mucho la atención Doomsday lo platiqué la semana pasada en el episodio de películas malas, como el DVD de Superman Returns traía un documental de toda la historia de Superman, y a mí me emocionó mucho la parte donde mencionaron en los 90s cómo fue la muerte de Superman. Ahí aparecía Doomsday, entonces desde aquella vez ya tenía yo la inquietud de leer la muerte de Superman hasta que conseguí esa edición de Beat. También pues ese podría ser la situación en la que yo empecé a leer. A mí me tocó todo lo de Beat, lo de Morrison, ahí lo estaban publicando. También Night Quest, Night Zen, también lo estuve ahí leyendo de Beat, sobre todo Night Quest, no Night Quest, Nightfall, que era la caída del murciélago, también el reino de los Supermanes, también ahí los estuve leyendo. Ya Night Quest y Night Zen, pues los leí en aquel entonces, los descargamos de internet, en paquetes de CBR se llamaban estos cómics, no sé si todavía existan, pero ahí fue donde me tocó ya leer todas estas historias de Batman. Yo cuando empecé como lector, pues sí, les digo, me iba mucho por tomos recopilatorios y sobre todo por leer las grandes historias legendarias, vamos a llamarlas así, de los personajes, las historias icónicas. También Kraven Last Hunt, así lo leí. Yo no leía Spider-Man y leí Kraven Last Hunt con el conocimiento que tenía de la serie animada de Spider-Man. También otro que recuerdo haber leído fue Batman Año 1, que también ya conté esa historia en el podcast. Y así, pero ese fue mi caso. Yo entré a leer cómics por las series animadas. Obviamente ahorita actualmente tenemos el tema de las películas live action, de todo esto que nos muestran en la televisión, en el cine, con las series de streaming. Entonces pues yo lo que les recomendaría a los lectores que quieran empezar a leer estas historias es que revisen en internet, ahora que en la actualidad que tenemos esta gran herramienta que no teníamos nosotros en los 90s, para saber justamente también en qué están basadas estas historias. Como también recuerdo mucho, fíjense, ahí les va el viejazo, en el PlayStation 1 existían estos juegos de, por ejemplo, estaba los de Spider-Man y Spider-Man 2, y me acuerdo que desbloqueabas portadas de cómics y ahí venían que la portada tal, cuando Spider-Man combatió a este personaje y a este otro, y veíamos ahí, se nos hacían impresionantes a mí y a mis amigos y a mis primos ver las portadas esas que nos mostraban con estas aventuras de estos personajes que desconocíamos. Mira, Spider-Man está combatiendo a este y a este otro. También me acuerdo mucho del cómic del juego de uno de X-Men que era Mutant Academy, algo así, eran de peleas, que estaba medio basado en lo que vimos en X-Men, en la película de Bryan Singer.
y ahí también lo que hacías era que desbloqueabas los trajes y desbloqueabas lo que viene siendo portadas de cómics o imágenes, ¿no? Ese creo que eran imágenes o portadas, ya no me acuerdo muy bien, pero también ahí te decían que la portada donde fulanito peleó con fulanito y se nos hacían impresionantes en aquel entonces. No teníamos las herramientas para saber qué estaba pasando en aquel entonces. Igual también otro viejazo es con el Marvel Ultimate Alliance. Era un título que salió en Xbox, donde podías ahí utilizar a los personajes para hacer diversas misiones. Ese ya era más reciente, creo que era de 2005, 2006, porque incluso ya llegó a aparecer ahí el personaje del Soldado del Invierno. Pero también ahí podías desbloquear a los trajes de los superhéroes, y por ejemplo Daredevil aparecía traje clásico, traje amarillo, traje moderno, y luego que otro traje de los 90s, uno que era con armadura, uno negro. Y pues obviamente uno se hacía, pues, oye, ¿dónde utilizó este personaje este traje? Entonces ahí como que es mucho de eso tiene que ver con lo que uno le dan ganas de leer los cómics. En sí, yo les recomendaría a todos los chavos que nos escuchan, que quieren empezar a leer cómics, que lo hagan pues googleando, viendo que, sobre todo, cuál es el personaje que les interesa y revisando cuál es su origen y cuáles son sus historias principales. Pero sobre todo yo les recomendaría que busquen un origen de cierta manera moderno o reinterpretado, que no se vayan por el origen original, porque realmente estos personajes, sobre todo los que son más antiguos, que son de los 30s o 40s, o los de Stan Lee de los 60s, pues ya son historias que nos puedan parecer, la realidad es que aburridas, pues lentos. Es un estilo muy diferente de lectura a lo que estamos acostumbrados ahorita, y pues yo creo que eso también puede de cierta manera desanimar a los nuevos lectores para querer entrarle a este mundo. Un ejemplo que les puedo poner rápidamente es por ejemplo Daredevil. Con Daredevil pues yo les recomendaría que se fueran, por ejemplo, que no lean la primera aparición del personaje o el run de Stan Lee, porque la neta sí está bien lento. O sea, si quieren ojearla o leerla, léanlo, nada más el primer número. Pero yo les recomendaría realmente que mejor se fueran por Daredevil Yellow de Jeff Loeb y Tim Sale, que es una reinterpretación de los primeros números de Stan Lee y Jack Kirby, un poquito más modernos relativamente, ya que fueron escritos a principios de los 2000. Creo que ya trae un ritmo de lectura más actual, y pues realmente el contenido es el mismo. De ahí pues yo les recomendaría también que se pasaran, por ejemplo, a lo de Frank Miller, a lo de Anno Senti de los 70s y 80s, que fue ya lo más importante que catapultó al personaje. Y pues de ahí pásense a Guardian Devil de Kevin Smith de finales de los 90s, y ya de ahí síganle con Brubaker, con Bendis, con Mark Waid. Con Charles Soule no, porque es una porquería, y ya después ahorita lo que está de Zdarsky. Yo creo que eso sería lo que podrían leer del personaje de Daredevil. Igual con otros personajes, como ¿cuál les gustaría que les dijera? Por ejemplo, pues Batman, pues lean la primera aparición. Y pueden leer historias, hay muchas formas de leer a Batman. Pueden leerse por supervillanos, pueden leerse por arcos famosos. Sobre todo creo que Batman es uno de los personajes que tiene más historias catalogadas en una especie de línea del tiempo. Podrían irse por año 1 para leer el origen más moderno del personaje, no año 0 de Snyder, sino el año 1 de Frank Miller. Por ahí después irse a Legends of the Dark Knight, que son historias un poquito más contemporáneas de los inicios del personaje, por ejemplo esa de Venom. Ya después irse pues en una línea de tiempo, por ejemplo buscar historias donde aparezca Robin, donde aparezca Jason Todd. Después dice la muerte de la familia. Después ya se pueden ir los 90s, ya si quieren leer Cataclismo y No Man's Land, pues ya depende de ustedes. Y ya después dice a lo más moderno como Hush, también lo de Under the Red Hood, después ya lo de Morrison, y pues ya de ahí pueden agarrar La Corte de los Búhos. O si quieren ir por historias más modernas, pues pueden leer lo de Tom King, lo de James Tynion, lo de Zdarsky ahorita, lo de Scott Snyder, que es lo que tiene ya más de 10 años, pero es lo que se considera la etapa moderna del personaje. O también el Detective Comics de Tynion, que son historias que son muy disfrutables y no hay que conocer tanto del personaje, porque son historias no autoconclusivas, pero sí son etapas que tienen un comienzo y un final de cierta manera redondo. Otros personajes que también les puedo decir que tienen un estilo de lectura así, pues podrían irse también por Spider-Man. En Spider-Man pues es una historia más universal. Creo que lo que les podría mencionar de Marvel es que ellos sí tienen una especie de,
una especie de mecánica con los personajes de mantener lo que vienen siendo los runs o las etapas un poquito más contenidas. Por ejemplo, tuvimos el Daredevil de Mark Waid, que duró 30 y tantos números, y luego una segunda serie que duró como 20, y luego después tuvimos el de Soul, que duró también como 30, y luego otra vez otro número 1, que fue el de Zdarsky, que duró como 36, y luego ahorita el que está actualmente, que lleva 9, entonces como que en el sentido de Marvel, sí les puedo decir que se preocupa un poquito más en el sentido de que las series sean más autoconclusivas, que las etapas se puedan comenzar a leer y terminar, a diferencia de otras editoriales. Y en el caso de DC, a lo mejor sus etapas sí son un poquito más largas, pero tienen el beneficio de que a cada rato hacen reinicios. Por ejemplo, tuvimos el nuevo 52, luego después de unos años tuvimos Rebirth, y ahorita actualmente vamos a tener el Town of DC, donde pues se van a volver a relanzar títulos. Luego también tuvieron, después de Future State, tuvieron lo que viene siendo la iniciativa de Infinite Frontier, entonces ahí también estuvimos viendo cómo se lanzaban títulos. De hecho, eso sí lo hacen todas las editoriales, de repente se avientan sus oleadas de estar lanzando títulos nuevos, de reiniciar las numeraciones, todo esto para que puedan entrar sobre todo nuevos lectores, y por qué no, pues también quieren vender nuevos números 1, pero sí, creo que esos son los puntos importantes. Yo les recomendaría a los nuevos lectores que se fueran no por runs largos, sino por etapas autoconclusivas, pequeñas, que sepan que son pocos números y que son historias que tienen un principio y un final, y ya después de eso, si se quieren animar a leer ya un título más largo, una etapa concreta, pues lo hagan, porque en internet hay miles de guías de cómo comenzar a leer los personajes. Esa es una herramienta que no teníamos nosotros en los 90s y principios del 2000, pero ahorita con el internet pues eso queda completamente claro. También no me gustaría terminar esto sin recomendarles algunas obras que creo que pueden tomar los nuevos lectores, y sobre todo creo que también ahorita actualmente tenemos más que nada el tema de las editoriales independientes. Ya todo este tema de los cómics se va más que nada ya un cansancio por parte de los superhéroes, quieren proyectos diferentes, por eso tenemos proyectos como The Boys, como Invincible, que sí son superhéroes pero son de Image, también más y más adaptaciones de otras obras. Entonces todo esto hace que el cómic se diversifique, y sobre todo creo que en las editoriales independientes es donde tenemos más de este tipo de contenido. Por ejemplo, si a ustedes les gusta la fantasía o el terror, pues les recomendaría que checaran Lock and Key, que ya tuvo una adaptación en Netflix, pero pues realmente los cómics son muchísimo mejores. Esa es una obra que la hemos recomendado miles de veces en el CC Podcast, la hemos recomendado desde antes de que empezara el podcast, ya estábamos hablando de Lock and Key, lo recomendábamos, una historia que vale muchísimo la pena. También, por ejemplo, Sandman, que también tuvo cruce con Lock and Key, pero que es una obra que está desde los 90s, pues ustedes saben que también tuvo su adaptación en Netflix. También pueden leer los tomos, son fáciles de conseguir. Creo que ese es otro punto importante antes de continuar, que también el hecho de que existan las películas y las series facilitan la publicación de los cómics. Antes teníamos editoriales como Smash, que ya ahorita ya no está publicando nada, pero que siempre que salía una serie o una película teníamos la seguridad de que nos iban a traer un cómic relacionado, ya sea de Marvel o de DC. Por ejemplo, en el caso de que salía la película, por decir, cuando salió la serie de Jessica Jones, pues publicaron el primer tomo. También cuando salió la de Luke Cage, sacaron cómics de Luke Cage. Cuando salía Ant-Man, sacaban material del personaje. Doctor Strange también. Todo este tipo de cómics que nos ayudaban a los lectores, a los nuevos a que leyeran estas historias, y a los viejos que queríamos historias en específico que se publicaran, pues teníamos cierta seguridad de que lo íbamos a estar viendo. También en inglés les puedo recomendar que revisen colecciones donde veamos material interesante del personaje. Hay muchas opciones si quieren leer alguna historia en concreto. Lo más probable es que se pueda conseguir en inglés, así que también échenle ganas también en el tema de estudiar otro idioma, porque en español ahorita sí estamos un poquito limitados en eso con la publicación, aunque también se puede conseguir importado de España, pero pues tiene un costo adicional que al final no es tan conveniente. Como les decía, también el hecho de que veamos este material ya publicado por la cercanía de los proyectos multimedia es muy favorable. También les decía Sandman, también pueden leer este cómic de Jeff Lemire, el de Sweet Tooth, también es un cómic. También está
¿Cuál otro les puedo recomendar? También ahorita les mencionaba The Boys, que pues va en la tercera temporada. Creo que van a publicar próximamente la 4 en Amazon Prime. Y pues están publicados también en español todos los tomos de esta serie, que fue de 70 y tantos números, escrita por Garth Ennis. También Invincible, que también tuvo mucho pegue en Amazon Prime, la serie animada. Pues son 126 números que lo pueden conseguir en 20 y tantos TPBs o en 3 compendiums, que es como yo la tengo. Pero también otro punto importante es mencionarles que esa es la manera en que se pueden acercar a personajes que se crearon en cómic y ahora tienen adaptación multimedia. Pero también ocurre a la inversa, también tenemos proyectos que se crearon multimedia originalmente y posteriormente salieron los cómics. Creo que esa también es una manera muy amigable de comenzar a leer historietas. Por ejemplo, si ustedes quieren leer un cómic de, por ejemplo, Terminator, Depredador, Alien, El planeta de los simios, pues todos saben que estas películas salieron primero, son franquicias y obviamente a veces se lanzan cómics. Para poderlos leer, en la mayoría de las ocasiones solamente hay que tener el conocimiento básico de las películas, y pues eso es un gran plus, porque en caso diferente de los superhéroes, pues muchas veces hay que tener conocimiento de hechos que están ocurriendo en las viñetas, y que nosotros que llegamos y que no tenemos absolutamente ningún conocimiento, pues sí se nos puede dificultar. Ahorita actualmente los derechos de Alien y Depredador y El planeta de los simios los tiene Marvel. Terminator no sé quién los tenga ahorita, pero de igual manera, como les digo, pues se pueden conseguir historias que valen muchísimo la pena. También, si ustedes entran por las series animadas, pues también es importante que les mencione que por lo menos en Estados Unidos, en los cómics en inglés, siempre que hay una serie animada lanzan un cómic. Ha habido cómics de la serie animada de Batman del Futuro, de la Liga de la Justicia, de la Liga de la Justicia Ilimitada, de The Batman, de Beware the Batman, de Young Justice. Todas estas series han tenido su cómic, solamente que aquí a México no han llegado porque pues en el tema editorial no era tan redituable, pero en el caso de Estados Unidos pues sí existieron. Entonces también, si a ustedes les gusta una serie animada, lo más probable es que haya adaptaciones de cómics donde puedan seguir este universo, o sea, el universo de la serie animada y no el universo de los cómics principales. Teen Titans era otro que se me olvidaba, también tuvo su cómic. Entonces pues es una buena forma también de entrar, estar buscando los cómics o comenzar con los cómics de su serie animada favorita, por si le quieren entrar también a esto de los superhéroes. Por último, también creo que es importante que les mencione que no se desesperen si no comprenden algo. Creo que algo que se ha estado perdiendo con el paso de los años es que por el tema de la tecnología y a temor de sonar chavorruco, mucha gente pues se le dificulta el leer cómics. Por ejemplo, a mí cuando yo veía que mencionaban un evento que no conocía en una historia que estaba leyendo un cómic, luego mencionaban algo de un cómic que no tenía, pues me nacía el querer leer esta historia, saber qué había pasado en aquel entonces. Pero actualmente que existe la herramienta del internet y que podemos revisarlo inmediatamente, pues hay mucha gente que la realidad es que le da flojera hacerlo. Entonces no se desanimen, quieran leer cómics. Yo sé que a lo mejor puede ser un poco intimidante hacerlo por el hecho de que existen pues más de 100 años de historia de los cómics, pero aún así creo que es un mundo que vale muchísimo la pena. Y también a los lectores de cómics también les recomendaría que pues que no se claven, que pues hay para todos. A lo mejor hay mucha crítica para los que prefieren ver las películas, pero pues así como a nosotros nos gusta leer cómics, también hay gente que entra por las películas. Creo que también existe mucho ese tema de el ser un poco clasistas, al sentido de estar criticando obviamente a los lectores nuevos, pero también luego existe una especie, como ya están, todo el mundo está como asustado, ya está con esta mentalidad de que me están atacando, y pues eso no mejora para nada el medio de los cómics. Aquí en el CC Podcast pues siempre hemos tratado de ser imparciales, de así como criticamos el hecho de que haya gente que no quiera, se le respeta el que no quieran leer los cómics, pero también creo que no verlo de manera negativa, sino que pues hay que respetar todos los gustos. Si te gustan los cómics, si te gustan las películas, pues simplemente comentarles que no se cierren, se va a respetar su opinión, pero pues a todo hay que darle oportunidad. Y pues prácticamente con eso terminamos el podcast del día de hoy. También mencionarles que antes de terminar, que ya tuvimos a nuestro ganador de
la dinámica de los cómics de marzo. En este caso fue nuestro buen amigo Edsel Ábalos, él fue el ganador, solamente que no nos ha contestado el correo. Entonces, Edsel, si estás escuchando esto, comunícate al CC Podcast para que elijas tu catafixia, cuate, y sepas cuál va a ser tu premio. Así que próximamente, en cuanto él se comunique, vamos a estar dando los resultados y sabrán, como les comentamos en el post del sorteo, que pues vamos a revelar cuáles fueron los premios que ganó y cuáles van a ser los premios que no se ganó en la catafixia con los CC-Cuates. Sin más por el momento, pues me despido por esta semana. Recuerden que ya la próxima semana regresan Charlie y la Calaca y vamos a tener el tema de Preacher. Aquí solamente, como les mencioné en un principio, se trataba de que pudiéramos platicar un ratito y que no se quedaran sin su dosis semanal, aunque me tuvieran que estar aguantando a mí por una hora, pero pues con esto ya podemos continuar. Sin más por el momento, aquí estuvo Joe y nos vemos la próxima semana.